Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Tú sabías que no es oro todo lo que reluce? Sí, claro. Yo ¿Sí? soy muy del refranero, ¿eh? Y que el tiempo es oro. Además, los periodistas nos metemos con el refranero, pero luego es un recurso muy facilón y del que tiramos más veces de las que nos gustaría. Y que al enemigo hay que ponerle un puente de... De plata, cuidado. Eso ya es patrón bimetálico. ¿Y por qué no de oro? No lo sé. A nuestros abuelos les gustaba el oro, les gustaba la moneda sólida. Yo también, yo soy de los que muerden las monedas. Claro, Para ahora que no hemos me pasado engañes. del rey Midas al rey del apunte bancario. Sí, cosas muy raras. Es verdad, eso es interesante. Que ahora tienes que hacer una fábula y Gracias. dice un rey que todo lo que tocaba lo convertía en un apunte informático. Sí, para los niños eso ya no es lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. La vida tiene una trampa en la que caes por una cuestión de supervivencia, digo yo. No sería muy sano plantearse otra relación con el tiempo. La trampa es la costumbre de lo cotidiano. En esta forma de vivir, lo habitual hace que interpretemos lo que sucede cada día como algo que damos por hecho que se repetirá cada día. Es decir, que si yo veo a Domingo todos los martes para grabar este podcast, pues doy por hecho que en una semana nos volveremos a ver y que en 3 semanas pues hablaremos varias veces pues para quejarnos, para reírnos o para animarnos. Que se lo digan al pavo inductivista de Hume. Pero no es así. Cuando se rompe esta falsa regla, te das cuenta que no hay marcha atrás para tomarte una caña, decir un piropo, dedicar una sonrisa o alargar un poquito el ¿qué tal? Rutinario de cada mañana. Hace una semana esta familia de Radio y Libertad Digital iba caminando tranquilamente y cayó en esa red, en la trampa. Es terrible estas cosas que pasan. Asumir que la gran Elia Rodríguez ya no está con nosotros. Hermosa, generosa, con una gran sensibilidad y siempre una buena compañera. En fin, no te fíes del tiempo. Alerta, que es un gran lema de este programa. Elia, ármala allí donde estés. Domingo, a Muse sí que lo conoces. Me suena. ¿Has ido a algún concierto de Muse? Sorpréndeme, que lo mismo nos hemos chocado así con los hombros y no te conocía. No. O sea, que no está en un concierto de esta gente, eso lo tengo Y claro. menos en un mogollón de esos. Que alguno de mis amigos ha debido estar sí porque me suena. O sea, me han hablado de estos señores. Pero no tengo claro, me imagino que bien. Unos Pero señores no- que son pocos pero hacen un ruido tremendo, sí. No los tenía muy situados. Esta canción no la tengo situada. Bueno, hoy vamos a hablar, pues yo qué sé, de una reliquia. En vez de hablar del Bitcoin, pues nosotros empeñados en hablar del patrón oro, que no va a volver, Domingo, que no va a volver. Ya. Asúmelo. Esto es muy Sois película. muy pesados los liberales. Esto es muy peliculero. Dijimos en enero, vamos a hablar del dinero para terminar hablando del Bitcoin, que es lo que a la gente le gusta. Es lo que la gente está ahí con su Pues cuenta que no se abierta. hagan muchas Claro, esperanzas, la gente que está ahí vamos. con su cuenta abierta ahí diciendo, a ver, ¿tengo que comprar o no vendo? Y nosotros llevamos todo el año alargando el tema, hablando aquí de cosas raras, del dinero el otro día, de Patrón los oro. templarios, hoy del patrón oro. Eso es. Cada día de una Viejunos. cosa más raruna. ¿Sabes que he visto en Madrid una tienda de Bitcoin? Que ¿Ah, sí? venden además merchandising de Bitcoin. Y también La gente tiene una moral. se pueden morder los Bitcoin también, como el oro de los piratas. Pues lo mismo. Hacerte Pues un sí. diente con un Bitcoin. Bueno, prometemos que hablaremos antes de que acabe 2021 le vamos a dedicar un capítulo específico al Bitcoin y además va a girar en torno en realidad a la pregunta alrededor de la que está girando toda esta serie, que es ¿qué es el dinero? Toda la serie nos estamos preguntando, desde el primer programa con Paco Capella, que nos preguntamos ¿qué son esos papelitos de colores que llevamos? ¿Por qué valoramos un papelito de color que pone Banco Central Europeo y no un papelito de color no muy diferente que pone Monopoly? Ya empezamos a preguntarnos entonces, luego hablábamos con Rubén Manso, con Ignacio Moncada, de todas las diferentes formas de dinero, y hoy tenemos, claro, si vamos haciendo esa historia, pues nos toca el patrón oro. Y hay que abrir otro melón y es el de que el dinero no te pertenece. Yo me di cuenta el día que me robaron el DNI. Y, Claro, como mi identidad no es mía, sino que me la da el Estado, pues en ese momento ya no podía demostrar ante el banco que yo era yo y no tenía dinero. ¿No Como es un tenías- apunte bancario, ¿No tenías dinero?
No Claro. tenía metálicos, No solo tenía tarjetas y como ya no me valían para nada. Y entonces empezaron a llamar las tiendas de zapatos a decir, ¿qué te ha pasado, Nuria? Eso es, te echamos de menos. Preocupadas. Eso es, y ya recuperé mi identidad y ya volví a gastar. Sí, es cierto. El dinero ya, la gran parte del dinero de eso, fíjate, va a ir sobre todo el próximo programa. De cómo la mayoría del dinero que nosotros tenemos en realidad son apuntes, efectivamente, que se crean por parte de los bancos sin que haya un respaldo, porque eso es importante, ¿eh? Digamos, como introducción al patrón oro, a mí sí que me gustaría esa diferencia entre lo que era el dinero cuando había detrás un activo real y lo que es ahora mismo el dinero. Porque seguimos utilizando términos similares, pero la concepción es muy diferente. Es Importante. decir, incluso físicamente no es tan diferente, no hay tanta diferencia en lo que ha cambiado en el tráfico habitual, pero la idea última sí. Cuando nuestros bisabuelos o tatarabuelos intercambiaban billetes, esos billetes que ponía que el Banco de España te promete una determinada cantidad de pesetas en oro, en realidad el dinero no era el billete, el dinero era el oro. Lo que se traspasaban era una promesa. Y se lo traspasaban igual que hoy traspasamos nosotros billetes en una tienda. El día a día probablemente no hubiera demasiadas diferencias. Un observador externo es extraterrestre, que yo digo siempre muchas veces cuando queremos analizar la racionalidad de los fenómenos económicos, yo siempre pienso, ¿cómo se lo explicarías a un extraterrestre que no conociera para nada la Tierra y le tuvieras que explicar qué hay detrás de algo, de un movimiento, de un proceso relativamente banal, habitual, al que tú ya no le prestas atención cuáles son los fundamentos últimos, ¿no? Pues ese extraterrestre vería el intercambio de nuestros tatarabuelos y el nuestro y no vería muchas diferencias. Bueno, que los billetes de antes eran un poco más grandes, que ponía pesetas, ahora pone euros, pero no muchas más. Y sin embargo sí que había diferencias, porque el dinero real en aquel momento no era el billete, que era simplemente una forma de hacer sencillo, pues que no nos íbamos a estar pasando oro entre nosotros, pero lo que se estaban trasladando eran promesas por parte de una entidad de que en el caso de que llevaras el billete a esa entidad te devolvería, te pagaría, más que devolver, te pagaría la cantidad equivalente en oro. Mientras que ahora no tenemos para nada esa promesa. Entonces el dinero, entramos en esa discusión fantástica que nos introdujo Rubén Manso de si el dinero era un pasivo del Banco Central Europeo, si era patrimonio neto, qué querían decir esas promesas del Banco Central Europeo que no tienen respaldo detrás, porque al final dices, este pasivo, ¿cuáles son los activos que son deuda de los estados? Que esa especie de círculo un poco, digamos, del que no se puede salir, porque son pasivos que sostienen activos que al mismo tiempo son pasivos de otros que al final son los mismos que sostienen los pasivos, que es un poco el dinero actual y que es alrededor de casi ese juego de palabras del que estamos haciendo esta serie. Pues antes no era así. Antes había billetes de banco que tenían un respaldo de un activo real y efectivamente durante un periodo en Europa, sobre todo podemos decir la época dorada casi pues del patrón oro, que fue ese siglo XIX y que terminó con la Primera Guerra Mundial. Luego, bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy, pero es importante. ¿De avanzar algo más que añadir sobre el patrón oro? Porque no hemos hecho la pregunta concreta de qué es el patrón oro, pero algún dato más que tengan que saber nuestros oyentes. Yo creo que lo que sí que es importante es que veamos esa diferencia, ¿no? La diferencia entre un billete con respaldo de algo, un billete que es simplemente un pasivo del Banco Central Europeo y que su respaldo es... Yo decía el otro día que cuidado, que no digamos que no tienen respaldo las monedas actuales. Tienen un respaldo fuerte que es la capacidad productiva de los ciudadanos de los países donde esas monedas son de curso legal y a los cuales se les va a obligar a pagar impuestos en esa moneda. Entonces, si tú tienes a ciudadanos muy productivos a los que vas a obligar a pagar impuestos en una determinada moneda, esa moneda claro que tiene respaldo. Pero evidentemente desde ese punto de vista un poco lógico que muchas veces tenemos en la cabeza de qué es el dinero y por qué lo aceptamos en las tiendas, parece que es más fácil entender cuando tiene respaldo de un activo real que valoramos, como el oro, frente a cuando no tiene nada. Pues de eso también vamos a hablar hoy. Vale, y también contestaremos a la pregunta de si cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí, era a mejor los viejunos. antes, era mejor ahora. Tú ya sabes que los que somos así viejunos, conservadores como yo, esto nos hablan de la Inglaterra victoriana, nos imaginamos a Emma Thompson, ¿verdad? Vestida así, saliendo de un castillo así, porque siempre nos imaginamos que nosotros seríamos ricos si viviéramos en la Inglaterra victoriana. Eso es. No seríamos de los de las escaleras de abajo, seríamos de los que estaríamos arriba. No seríamos de novela de Dickens, no. Nosotros seríamos de Jane Austen, Eso es. de los composibles, y claro, eso pues nos gusta. Nos imaginamos de año 1700
1700 a 1900 en Inglaterra, siendo así alguien de la gentry, y decimos, eso nos gusta, los que somos viejunos. Pues de eso también hablaremos algo hoy. ¿Tomarse un lingotazo viene de esto? Tomarse un lingotazo, no tengo muy claro de dónde viene. Y para ayudarnos a comprender este asunto, pues yo creo complicado, complicado, porque nosotros vivimos de la confianza y vivimos de lo etéreo y vivimos confiando que todo siga así. Hoy te has traído a un coprofesor. Claro. ¿Existe la figura del coprofesor? Sí, bueno, de hecho, es la figura clave. Este año, la figura clave en mi vida, yo tengo dos figuras clave, que son Richard y Eduardo Blasco, que está aquí como invitado. Sí, porque yo este año... Cuéntanos tu vida, Domingo. Voy a dar... Esto me hace mucha ilusión. Voy a dar clases en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid de algunas asignaturas, sobre todo en la parte de... Las asignaturas en la UFM están normalmente divididas entre la parte teórica y la parte de, llaman talleres, que es una especie de, yo no diría práctica, porque va a ser aplicación de esos conceptos teóricos, desarrollo, ver cómo pueden afectar en nuestro día a día, también las noticias. Bueno, pues esa parte de talleres me va a tocar a mí en varias asignaturas, pues ahora de Economía 2, de Teoría Monetaria, que Rayo es el profesor titular de la parte teórica y yo daré la parte práctica y luego Eduardo trabajará, será el que trabaje por nosotros dos, porque como es nuestro asistente... ¡Qué morro tenéis! Hombre, por supuesto. A ver, Rayo no puede sacar más tiempo después de Rayo tantos ya vídeos. No puede sacar más tiempo. Yo diré que tampoco puedo y entonces Eduardo se encargará de trabajar y de pelearse con los alumnos. Así que es un reparto de tareas que a mí me parece muy justo y muy equitativo. Bueno, Eduardo Blasco, ¿qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hola Nuria, hola Domingo. Encantados de tenerte por aquí. Gracias. Sí, es como Domingo lo cuenta. Yo de hecho les escribí un correo, me acuerdo este verano, que les decía, por favor, tengo tiempo, usadme, que es una manera de decirles, por favor, explotadme, quiero ser explotado, no os preocupéis, sé que yo tengo más tiempo, así que yo me encargo de todo lo que les haga falta a Juan y a Domingo. Eduardo debe ser como vampiro o debe dormir poco, porque claro, sabe un montón de cosas y tiene másters y doctorados y le encanta esto del dinero y el patrón oro. Y es muy joven. Bueno, por eso digo que debe ser vampiro o dormir muy poco, porque es muy joven, ¿cómo le puede cundir tanto el tiempo? Graduado en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad de Valencia, máster en Metodología por la London School of Economics, máster de Economía Austríaca en la Rey Juan Carlos y ahora profesor de la UFM en Madrid y sabe mucho de estos temas. Ahora es un poseedor de Bitcoin, o sea, entra dentro de nuestros posibles invitados para el último programa porque desde hace unos meses, casi un año, es poseedor y de los que presumen de que no venden por mucho que suba el Bitcoin, o sea, de los convencidos. Así que lo anotamos, pero hoy le vamos a traer un poco a que piense como si él también habría poseído oro y también lo habría mantenido. Habría sido un holder de estos que llaman... No sé cómo se dice. Se dice... Está mal dicho. En vez de decirlo holder, que sería como estaría bien dicho en inglés, se dice hodler porque en uno de los primeros chats de gente con Bitcoin, un participante, un usuario del chat, iba borracho y escribió mal la palabra holder, to hold, y lo escribió HOTL y ahora se ha quedado dentro de la comunidad Bitcoin el de ser hodler. Vamos a relacionar, si os parece, primero la escuela austríaca con el patrón oro. Y así matamos dos pájaros de un tiro. ¿Te parece, Eduardo? Perfecto. ¿Qué es el patrón oro y por qué la escuela austríaca, que es, pues que tiene muchas simpatías en Libertad Digital, en general en la comunidad liberal libertaria española, porque iba a decir porque le gusta tanto el patrón oro a la escuela austríaca? Pues bueno, primero que es el patrón oro, ¿no? Yo diría que una economía, decimos que se rige bajo un patrón oro cuando su unidad de cuenta, su moneda, se define como una cantidad de oro. Por ejemplo, el dólar hasta la Primera Guerra Mundial se definía como tantas onzas de oro, es decir, una vigésima parte de una onza. Es decir, una onza equivalía a $20 con 67 céntimos. Y eso es el patrón oro, es decir, cuando tú calculas con tu moneda, utilizas el dólar como medio de intercambio, pero ese dólar equivale a tanto oro. Es decir, en el billete antiguo de dólar te ponía, se le entregará $1 de oro al portador. Es decir, el dólar era la unidad de medida del oro. Un referente. Y, sí, claro. Exacto. No era el billete, no se le llamaba el dólar al billete, el billete era el billete. Ahora, claro, como ahora ya no hay oro de cash, pues ahora el dólar sí que es el billete, pero antes era el dólar la medida, igual que la libra se llama así porque es una medida de peso. Y de la plata de antes. ¿Y por qué nos gusta tanto a los austriacos? Porque el patrón oro supone un anclaje para los gobiernos. No podéis hacer hasta aquí.
Entonces, como los austriacos estamos muy preocupados por la intervención, por los problemas de intervención estatal y gubernamental, porque por los problemas del cálculo económico que eso conlleva, cualquier medición que intente hacer el gobierno, creemos que va a estar necesariamente incorrecta, que puede ser útil o no, pero va a ser incorrecta porque no tiene precios donde medirse, como ahora el gobierno no sabe cuánto imprimir o cuánto dejar de imprimir, pero antes con el patrón oro sí que se podía hacer una buena idea, porque si subía demasiado los tipos de interés, el oro se le iba, y si los bajaba más, pues entraba, es decir, había un mecanismo a través del cual el oro entraba o salía del país, dependiendo del tipo de interés. Entonces, si de repente tenía mucho oro ese gobierno, pues el gobierno decidía bajar los tipos de interés y el oro se iba. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Que los precios disminuían y la gente de fuera compraba más, aumentaban las exportaciones y entraba de nuevo más oro a ese gobierno. Entonces, bueno, era una manera de anclar y de calcular mejor cuánto tenía que ser el oro de cada economía. Y esto, como los problemas del cálculo económico es uno de los temas principales de la escuela austriaca, pues a los austriacos nos gusta mucho el oro y creemos que es un buen patrón para una economía. Mejor el oro. ¿Cuál es la diferencia? Iba a decir, mejor el oro que los patrones bimetálicos. ¿Por qué coincidieron en algún momento del tiempo? ¿Cuál es la ventaja de tener solo uno o el otro? ¿Debería ser algo que descubriesen las sociedades de forma espontánea? Yo creo que la clave es lo último, que deberíamos, a través de competencia y de ver en cada momento cuál es la tecnología idónea para establecer un patrón u otro. A lo mejor hasta ahora mismo el patrón ideal volvería a ser el oro, pero a lo mejor dentro de 100 años, con innovaciones y mejoras en el mundo de las criptomonedas, pasaría a ser el Bitcoin o una unión de Bitcoin con otra criptomoneda. Pero ¿por qué las dos hubo tiempo donde hubo tanto oro como plata o solo plata? Principalmente porque el oro era difícil de trabajar. Entonces, hasta el siglo XVIII, el manejo de oro para monedas pequeñas, para que estuvieran acuñadas y para que pudieran circular, era difícil, sobre todo para una estandarización correcta. Entonces, la plata servía para eso y el oro se utilizaba para intercambios entre grandes países. Es decir, que en la economía se utilizaba plata, circulaba moneda de plata, pero cuando había que hacer intercambios o pagos entre países, ¿qué se hacía? Pues se fletaban barcos. Un barco lo llenabas de oro y pagabas lo que le debías a un país. Entonces, durante mucho tiempo los dos circularon hasta 1717, que es cuando decimos que empieza el patrón oro clásico, o el protopatrón oro clásico, que se paró durante unos años, pero Isaac Newton, el famoso, era el encargado de la Casa de la Moneda en Inglaterra, y él articuló un tipo de cambio, lo determinó de una manera que salía más rentable a la gente utilizar oro que la plata, por el cambio entre el oro y la plata. Entonces la gente empezó a utilizar oro más que la plata, como se solía utilizar en la Inglaterra del momento. ¿Y qué pasó? Pues eso, que surgió el patrón oro hasta el 97, hasta 1797, donde por las guerras napoleónicas se detuvo, y después, en el 1821, se retomó. Cuando volvió la convertibilidad en Inglaterra, volvieron a utilizar patrón oro, y ahí fue cuando el resto de países se apuntaron, se subieron al carro, por así decirlo. Dijeron, mira, a Inglaterra le va relativamente bien de nuevo con el patrón oro, y ahí fue cuando se empezaron a unir el resto de países, y fue ahí es lo que llamamos el periodo clásico, o el gran periodo del patrón oro, que es del 1821 hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se acaba con el patrón oro? Porque la Primera Guerra Mundial el oro es un ancla para los gobiernos. Porque quieren gastar más, claro, no pueden. No pueden imprimir más. Tienen si no imprimen se demasiado el oro, ¿no? Si imprimen demasiado, la gente se da cuenta y va a por el oro y cambia los billetes por oro. Entonces les pone un freno. Entonces los gobiernos en plena guerra, para financiar la guerra, dicen, ¿qué hacemos? Pues se salen del patrón oro y intentan volver, pero nunca con éxito. Había un número finito de oro. ¿Y cuando aparecía una mina? Cuando aparecía una mina, bueno... se tapaba. No hemos visto nada. Volvía a entrar, pero el oro tenía una gran estabilidad, una gran flexibilidad de precio, porque tenía otros usos aparte del monetario. Entonces también se utilizaba para usos monetarios, como tecnología, como adornos, como todo eso. Entonces, cuando había una mina, el precio, el nuevo oro se repartía, pero entraba y se asimilaba muy fácilmente porque se repartía entre todas las economías. Porque todas las economías bajo el patrón oro contaban como una. Cada una funcionaba con su moneda, pero al fin y al cabo era el mismo dinero para todas. Sí, ahí hay una idea interesante del oro, que es
casi una idea de la naturaleza, que no tiene tanto que ver con la parte económica, pero que le hace valioso, y es que la cantidad nueva de oro que hay respecto al stock total tiene una relación bastante interesante. Es cierto, se sigue produciendo, se sigue sacando oro de algunas minas, pero es una cantidad que se suma a un stock total mucho mayor y que no desvirtúa, o hasta ahora no ha ocurrido, que varios descubrimientos a la vez de diversas minas. Yo no sé si será porque sinceramente no lo sé, porque es muy complicado, porque es caro también de sacar. Entonces no se ha producido nunca ese fenómeno, que sí se produjo más, por ejemplo, con la plata americana en España, que sí se pudo en un momento dado, de que se inunde el mercado de metal. La aportación de nuevo oro respecto al stock que hay de hecho suele ser un 2% al año, 2%, ¿no? Yo he oído y que no varía. A mí me resulta llamativo decir, ¿cómo que no varía? Porque cada vez tenemos mejores técnicas, pues por la razón que sea. También es más difícil de encontrar. También es más difícil de encontrar, pues por las razones que sea se ha ido manteniendo, y eso le ha dotado de una estabilidad que nadie ha buscado, porque eso es casi una cuestión de sus características naturales, pero lo ha hecho aún más valioso. El oro estaba repartido por los bancos, había un banco central de oro. No había ningún banco central de oro, pero sí que había una cosa que se llaman las casas de compensación, las cámaras de compensación. Entonces, lo que pasaba con las cámaras de compensación es que los bancos acordaban para no discutir entre ellos, porque antes de que se iniciaran las cámaras de compensación, los bancos entraban en una especie de guerra entre ellos. Si ahora, por ejemplo, yo tengo mucho billete emitido por, vamos a decir, el Banco Santander, emitía billete, y el Banco Sabadell lo atesoraba. Y cuando sabía que tenía más billetes que reservas tenía el Santander, iba y lo depositaba. ¿Para qué? Para que el Santander entrara en bancarrota. Entonces, ¿qué pasaba? Que los bancos decidían entre ellos aliarse y juntarse en cámaras de compensación. Para decir, vale, vamos a hacer un pacto, que tú no me haces esto, yo tampoco te hago esto. Y así la liquidez, la calidad de nuestros billetes aumenta. ¿Por qué? Porque nuestros clientes saben que tú y yo no vamos a entrar en guerra. Entonces, aumentaba y los bancos, el oro, pasaba a todas las cámaras de compensación. Entonces, a lo mejor había una cámara de compensación española y apenas se tenían que hacer a lo largo del día, del mes o incluso del año movimientos entre los bancos. A lo mejor a lo largo del mes se veía el ejercicio financiero y se decía, vale, pues tal banco le debe tanto al otro. Y el movimiento era mínimo. Es algo, los más jóvenes lo habremos vivido si alguna vez hemos ido de viaje. Hay aplicaciones que te hacen esto, ¿no? Tú te vas de viaje con tus amigos y al final del viaje pone que se ha gastado cada uno y que ha consumido y quién ha consumido de eso, ¿no? Entonces al final del viaje pones fin de viaje y te dice, Manolito le debe tanto a fulanito y fulanito tanto a menganito, y así se compensa todo y se reducen los pagos. Pues esto hacían las cámaras de compensación. Eso son aplicaciones tuyas y de tus amigos, Eduardo. Sois economista, sois muy raros. Yo iba a decir lo mismo, Richard, esto es muy nuevo. No, en mi época hacías un bote. Un fondo. Claro, un fondo, cuando empezaba el viaje, ponías ahí y luego, además en las cenas comunes, tú veías que el otro se pedía postre y tú no, y decías, este se está puliendo el fondo. Eso ahora se pone a la dinero para pido postre. vino. Exacto, te vengabas. Pero seguía siendo amigo. Sí, hombre. A ver, Eduardo, entonces, había tanto billete circulante, tanto dinero, como oro había. No se podía imprimir más, o si se imprimía pasaba algo o no. Sí, O sea, no tan libremente como ahora. Se podía imprimir un poco más lo que los bancos estimasen, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque entonces la gente se daba cuenta de que el valor del billete decaía y lo convertía de vuelta en el banco por oro. Entonces ese billete no servía para nada y tal cual lo emitían, se lo devolvían. Y la gente lo devolvía. La gente lo devolvía, claro. Y era una manera de castigar a los tipos de intereses artificiales que te imponía el gobierno o los bancos centrales. Que eso ahora ya no existe. Ahora Definitivamente hemos ido para atrás. A ver, en esto sí. Es decir, que antes el dinero tenía que tener un respaldo y eso garantizaba que tuviese una calidad, podríamos decir, que ahora no existe. Ahora no existe nada que lo garantice más allá de la confianza que tú tengas en las reglas del Banco Central de turno y en las personas que lo manejan. Eso es así. El euro, y no solo el euro, el dólar, se sostienen, hemos dicho antes, sobre la productividad de los trabajadores y, en segundo lugar, sobre el cumplimiento por parte de los bancos centrales de las propias reglas de funcionamiento de esos bancos centrales. Eso es algo que puede ser sólido, puede ser, pues yo qué sé, a lo mejor la moneda suiza, el franco suizo, siempre se ha valorado como muy sólido porque es un país que ha ido manteniendo sus compromisos. Lo que pasa es que hay poco franco suizo. Las monedas de áreas económicas más amplias, pues el euro, el dólar,
ya vemos que sus políticos, cuando lo necesitan, tienden a empezar a estirar las definiciones que antes parecían muy rígidas. Ahora mismo lo estamos viendo en el caso del euro. Entonces tienen margen para hacerlo porque son regiones muy ricas y pobladas por algunos de los trabajadores más productivos del mundo. Pero vamos a ver cuánto margen tienen para estirarlo. Antes tenían un anclaje, y era un anclaje muy potente, y era el oro. Efectivamente, si tú emitías billetes sin respaldo, la gente iba, te pedía que le dieses el oro y te podías quedar sin oro y sin respaldo para el resto de los billetes que hubieras emitido si no tenía ese respaldo del oro, y desde luego para emitir nuevos porque nadie iba a confiar en ti. Eso era un freno. A mí me gustaría preguntarte, porque es cierto que nosotros decíamos antes, medio en broma, la época de la Inglaterra victoriana siempre se ha vendido, el siglo XIX es un siglo de mucha prosperidad en Europa, mucho crecimiento económico y también de relativa estabilidad y pocos enfrentamientos armados entre las naciones, sobre todo si lo comparamos con siglos previos. Y hay mucha gente que asocia esta estabilidad y este crecimiento económico al patrón oro. Pero también se le acusa de ser deflacionista, rígido, que impide que las autoridades puedan ajustarse al ciclo y ajustar el gasto y los... Hombre, no habría tanto crédito como ahora. Claro, y los gobiernos tenían menos, eso es cierto, menos flexibilidad. Es decir, no podían decir, pues incremento mi déficit un 10, un 15, un 20% en caso de pandemia porque lo necesita la economía por la actual coyuntura. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué crees que se podría responder a esto? Creo que partes de esas críticas están en lo cierto. El problema es la solución que le encuentran. Sí que yo creo que había cierta presión deflacionaria y eso sí que es así. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, del 1880 al 96, algo así, en Estados Unidos, hay una deflación del 30%. No es poca cosa. Hay mucha gente, sobre todo dentro de la escuela austríaca, a los que la deflación siempre les parece bien y les parece una cosa buena, sobre todo cuando es por progreso económico, como este era el caso. Pero también la deflación tiene unos costes de transacción, lo que se llaman, bueno, una mala traducción, costes de menú, pero deberían de llamarse costes de carta, de cambiar los precios de todos tus bienes y equipararlos a la deflación esperada. Y también que los salarios tienen cierta rigidez, entonces cuesta ajustarlos para la nueva deflación o para la nueva cantidad de dinero esperada. Entonces, todo eso son problemas que yo sí que creo que los tiene el Patreon Oro. Sobre todo el Patreon Oro con el que contábamos, pero tienen soluciones. Deflación es que las cosas cuestan menos, que vamos a ir aclarando. Sí. Para las personas, deflación es lo contrario. Usted imagínase que de repente la luz cada vez cuesta menos. No me lo puedo imaginar. A ver, ¿para qué me pones esos ejemplos? Pues finales del siglo XIX en Estados Unidos eso ocurrió. Problema, lo que nos está diciendo Eduardo. Es cierto que en general no nos molesta mucho, a mí no me molesta mucho porque la deflación casi sería lo lógico, es decir, es lo que ocurre por ejemplo con los ordenadores. Sí. Ahora mismo un ordenador cuesta menos de lo que costaba un ordenador hace 20 años. Es verdad. Y cuesta menos siendo infinitamente mejor. Pensemos en un ordenador de hace 20 o 25 años, un ladrillo que casi no serviría para prácticamente ninguno de los usos que le damos ahora, y sin embargo ordenadores con muchísimas más prestaciones cuestan menos. ¿Por qué? Porque, bueno, el desarrollo tecnológico, las mejoras de productividad y los avances y la competencia entre las empresas hacen que las cosas cuesten menos. ¿Cuál es el problema? Lo estaba apuntando Eduardo. Cuidado. Una deflación, y más aún deflaciones pues pronunciadas, un 30% en unos pocos años, hace que las empresas se tengan que ajustar, puede hacer que algunos consumidores se retraigan de consumir. Yo esto lo veo menos, este efecto, pensando, bueno, pues me espero dentro de 2 o 3 años a que las cosas estén más baratas, y luego, si no todos los precios se comportan igual, los precios que no se comporten de esa forma deflacionaria, pues pueden suponer un problema para las industrias que no se saben adaptar. Y el precio el precio clásico más rígido que otros precios son los salarios. Los salarios no deja de ser un precio y efectivamente es un precio que tirar hacia abajo es más difícil, porque estamos diciendo, tú te ríes, Richard, cuando yo digo te va a costar menos la luz y dices, qué alegría, pero si te digo, no, como te va a costar todo un 10% menos, también te reducimos el sueldo un 10%. Me va a costar lo mismo. Y vas a estar igual. Sin embargo, eso probablemente vamos a ponernos más nerviosos si nos dicen que como todo nos cuesta un 10% menos, pero desde el punto de vista de la empresa sería lo lógico, que todo está costando menos, la empresa también está ingresando un 10% menos por los bienes que está vendiendo, con lo cual la lógica iría por ahí. Efectivamente el patrón oro pues puede tener esos problemas, genera menos
flexibilidad, por así decirlo. Sí, y entonces en alguna estación, por ejemplo, ahora estamos en una sociedad y en esta comunidad hay un nuevo descubrimiento, una nueva invención y todo cuesta mucho menos de producir. Entonces el estallido deflacionario sería tan grande, es decir, todo costaría tanto menos que sería muy difícil ajustar los precios y eso sería un problema. Entonces, pero la solución a ese problema no es gobierno central y que sea el Estado quien intente calcular los sustitutos monetarios que debe emitir, los billetes que debe emitir y demás, sino que esto, por lo menos desde mi punto de vista, lo deberían hacer desde la banca libre, bancos comerciales, como se hacía antes de la entrada o la creación de los bancos centrales, que sean ellos los que estimen y ellos compitiendo en el mercado, los que digan, pues creo que tengo que emitir más billetes o menos. Que se pasan emitiendo, les devuelven los billetes. Que emiten de menos, bueno, no lo van a intentar hacer porque ellos ganan dinero con la emisión del billete. Entonces, siendo a través del libre mercado y de la competencia, cuando se emitan nuevos sustitutos para el oro, para que pueda circular bien y los precios se estabilicen. A ver, cuando uno va a un banco ahora, esto es muy importante, no nos damos cuenta siempre de las implicaciones que tiene. Cuando yo pedí una hipoteca, el banco coge, te hace un estudio de riesgos, este análisis, y dice, venga, me has convencido, te mereces estoy dispuesto a darte un préstamo. Y el banco coge y apunta 200.000 euros. Yo creo que este ejemplo ya hasta lo he puesto en el programa. 200.000 euros para una hipoteca. Digo 200.000 porque es más o menos la hipoteca media en España. Ayer no existían esos 200.000 euros. Nadie podía hacer nada con esos 200.000 euros, no existían. Hoy el banco me da a mí 200.000 euros por la hipoteca, yo le pago al actual propietario de la casa 200.000 euros. Claro, yo lo que me quedo, yo no me quedo el dinero, claro, yo me quedo un apunte negativo en el banco que pone menos 200.000, le debo esto al banco. Pero cuidado, ayer no había nada, hoy yo tengo un apunte negativo y el propietario de la casa tiene 200.000 euros que si quiere ir al banco, y esto no lo hace nadie, pero si quiere ir al banco y decir, no, empieza a darme billetes de 100 hasta que llegues a 200.000, podría hacerlo. Generando riqueza, Domingo. A ver, Domingo, hablemos de Churchill. Todo esto termina con la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál crees tú, Eduardo, que es la razón? Uno, por la que termina en la Primera Guerra Mundial. Y dos, ¿por qué no vuelve cuando esa Primera Guerra Mundial ha finalizado? Porque habíamos visto que había funcionado relativamente bien durante varias décadas y sin embargo acaba la Primera Guerra Mundial, se hace algún intento, decías tú Churchill, porque Churchill le trató de regresar al Reino Unido, pero lo hizo con una paridad que probablemente no era la adecuada y al final, en el periodo de entreguerras, todo el mundo se olvidó y de hecho una de las obsesiones durante la Segunda Guerra Mundial fue crear un sistema monetario diferente que se alejase del patrón oro previo a la Primera Guerra Mundial porque se le achacaban muchos de los problemas de lo que había ocurrido en esos 30 años en Europa. Sí, bueno, pues de nuevo, los países deciden salir del patrón oro para no tener esa limitación y poder imprimir más y financiar la guerra. Churchill intenta volver en los años 20, pero ¿qué pasa? Que intenta volver, pero no con las reglas de lo que se llama el patrón oro clásico, sino que tenía unas reglas un tanto difíciles de cumplir. Por ejemplo, en el Banco de Inglaterra solo te convertía las libras en oro si tenías el precio de un lingote. Y prácticamente nadie en Inglaterra en ese momento tenía el valor de un lingote en libras, que ahora mismo, por ejemplo, son varios miles de dólares un lingote de oro o incluso más. Entonces, en ese momento, mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, existe un patrón oro, sí, es un intento un poco por decir que han vuelto, pero yo creo que no es un intento sincero. Y lo que yo creo que falta es voluntad política. No creo que a los políticos les interese. Sí, no les interesa y vivía mucho mejor. Lo probaron la miel y dijeron, pues aquí así estamos muy bien, no queremos volver al otro. Y no hubo intención real porque luego los siguientes intentos en Bretton Woods, como apuntabas, y eso no son intentos reales. Ahí están todas las divisas fijadas al dólar y el dólar al oro. Y no deja de seros una forma de un patrón oro indirecto, porque al final si el dólar sí que tiene una respaldo... moneda de otro país. Sí, no, porque el dólar seguía teniendo su propia política monetaria, entonces podía hacer lo que le apeteciera, podía imprimir más a costa de las otras monedas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el Bretton Woods se inicia en el 46, ¿no? El sistema de Bretton Woods. Pero en el 63 sale elegido Lyndon B. Johnson.
Y empieza la guerra contra la pobreza. Ahora estamos contra la guerra contra el COVID, hace unos años contra las drogas y el terrorismo, pues en ese momento era contra la pobreza. Y crea un estado de bienestar tan sumamente grande que la inflación crece, empieza a imprimir, y los otros países lo ven y que dicen, ojo, vamos a atesorar dólares. ¿Por qué? Porque esto va a quebrar, y es lo que hacen. Y Francia es la primera que dice, no, dámelo todo. Y de hecho, bueno... Es la primera que le pide a Estados Unidos que sí, convierta sus dólares en oro. Exactamente. Y le dice, dámelo todo en oro porque no me estoy fiando. Aquí tenéis unos privilegios con los que no estamos de acuerdo. Sí, en su momento lo estábamos, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque todo lo que estáis haciendo os estáis abusando del poder de que el oro sea la divisa convertible a dólar. Entonces, empieza a salir dinero de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que llega el 71 Nixon y dicen, no pagamos. Y es el mayor impago de la historia, por lo menos de la historia de Estados Unidos, que dice, no pagamos más. Entonces, a partir de ese momento, se cierra la ventanilla de oro y los bancos centrales ya no pueden convertir sus dólares en oro. Y antes de eso, en Estados Unidos, porque aquí hablamos de los bancos centrales, pero antes de eso, en el 33, con Roosevelt ya dice, ningún estadounidense puede tener oro. Ni los contratos en oro, todos los contratos que estaban hechos en oro, porque como era medio intercambio legal, podías hacer contratos en oro. Te tengo que pagar esto, o si no cumples, me tienes que pagar tanto en oro. Todos esos contratos se rescinden, todo el oro que poseen los individuos se requisa. ¿Y por qué? Porque se acaba el patrón oro de Estados Unidos y solo los bancos centrales del mundo pueden empezar en ese momento sí cambiaban sus dólares o su moneda por oro. Y después solo su moneda, la moneda de los otros países, por el dólar. Y está por oro, sí. Pero que es un proceso paulatino después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo se ve en Estados Unidos, que es más exagerado, que ahí tenemos... Y es irónico, porque en el mismo 33, Hoover, un anterior presidente, dice que el oro es un problema para los gobiernos porque les pone freno. Y justo después de ese mismo año es Roosevelt el que empieza a requisar y confiscar todo el oro de los ciudadanos. Después, ningún ciudadano puede acceder al oro. ¿Y qué pasa? Llegan los bancos centrales que poco a poco, solo a través del dólar, y después ni así. Y entonces así es como se pone el fin definitivo al patrón oro. En el 73, en el 71 Nixon cierra la ventanilla, la vuelve a intentar abrir en los siguientes 2 años, pero en el 73 ya se cierra para siempre y nos olvidamos del patrón oro y ya está ahí. Pero para el ciudadano medio, probablemente, decíamos antes, no había tanta diferencia en el tráfico mercantil habitual cuando los billetes estaban respaldados por oro respecto a la situación actual, y tampoco hemos visto un colapso. Entonces yo entiendo que hay mucha gente que piense, bueno, pues... ¿Estamos viviendo? Claro, la economía sigue creciendo, somos ahora más ricos que hace 50 años y somos mucho más ricos que hace 150 años. Bien, pues en aquel momento funcionó, que la moneda tuviese un respaldo del oro. Es cierto que generaba determinados anclajes y hacía que los bancos tuvieran que ser algo más responsables, y si no lo eran entraban en quiebra, con lo cual ahí no había esos riesgos, esos problemas de riesgo moral. Los estados también tenían que ajustarse, pero alguien podría pensar, ahora tenemos más información, ahora los encargados del manejo de la moneda son, pues no sé, más honestos, o tienen a la prensa más encima, los expertos que no les van a dejar hacer locuras, con lo cual este tipo de moneda fiat puede funcionar de una forma razonable y no tan diferente a como funcionaba el patrón oro, y además nos aporta esa flexibilidad que antes carecía. ¿Tú cómo crees que eso encaja en si tú crees que es cierto o no, o cuáles son los peligros del actual sistema? Sí, creo que no es cierto, y creo que lo que pasa ahí, lo que le diría al ciudadano con el que hablar, es que hay problemas, sobre todo de cálculo, que él no está viendo, que los empresarios sí que veían. ¿Y cómo lo vemos? Por ejemplo, antes las compañías de ferrocarril emitían bonos a 50, 100 y hasta algunos a 200 años. ¿Por qué? Porque esperaban un precio estable. Gracias a que al patrón oro sabían que el precio no iba a variar mucho. Pero eso ahora es imposible. Ahora los bonos a 25 años corporativos apenas existen, apenas se ven. Mientras que antes era lo más normal del mundo. Entonces, las empresas, se podía invertir más en las empresas, se fiaban más, tenían más estabilidad de precios y ellas podían calcular mejor. Lo mismo con los costes de los bienes que van cambiando. Y también con la inflación, que es una cosa que a lo mejor no la ven o no la detectan como negativa, pero lo es. Al final es un impuesto a su ahorro. Y la inflación en Estados Unidos, de finales del 18, del 1790 hasta que se crea la Fed en el 1913, es del 0, algo por cien en la media de inflación. Es nada. Y luego a partir de ahí, bueno, pues la inflación ya la podemos ver que llega hasta después de Nixon a
a 2 dígitos y ahora está alta, quizá no tan alta como algunos esperan, pero sigue alta. Y entonces yo les diría, bueno, a lo mejor no te estás dando cuenta de estas cosas, pero los empresarios ahora calculan peor, invierten menos porque no se quieren arriesgar, porque si tú antes tenías la seguridad, te podías arriesgar e incluso menos, la gente más adversa al riesgo podía invertir más, o incluso la gente que quería arriesgar menos y quería invertir un poco, también lo podía hacer. Pero ahora esa gente deja de invertir, hay menos inversiones y también hay una inflación que es, de nuevo, un impuesto que ellos no se están dando cuenta, pero está ahí, y es el impuesto a su ahorro. Cada vez su dinero vale menos. Los políticos luchan por nuestra felicidad, venga a gastar. Eso es importante, los temas de los plazos y lo que tú decías del gasto. Es decir, a mí, sin entrar en la idealización del mundo pasado, pero es cierto que la sociedad del patronero, desde el punto de vista económico, pensaban, los plazos eran más largos y el crecimiento económico se basaba en la inversión. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Plazos largos, inversión que sostenía un crecimiento más sólido, menos sujeto a las volatilidades del ciclo, con todos los matices, ¿verdad? Hoy estamos haciendo un programa sobre una materia muy compleja y tratando de reducirlo a 1 hora. Yo comprendo que se podrían entrar en millones de matices, pero era plazos más largos, más estabilidad. En la sociedad actual hemos acortado los plazos y además queremos basar nuestro crecimiento en el consumo, que es muy diferente. De hecho, cada vez más se asocia el capitalismo, que la lógica es que esté asociado a la inversión, al capital. Cada vez lo asociamos más al consumo y a una rueda constante de un consumo que no puede parar, porque es casi lo que mueve nuestras sociedades. De hecho, los gobiernos, en el momento en que tenemos una crisis como la que hemos visto ahora del COVID, la obsesión última del gobierno es que no pare la rueda de consumo, empezando por el propio gobierno, porque es la que nos va a mantener constantemente. Y eso genera ciclos de crisis constantes de sobrecapacidad en determinadas industrias, crédito no sostenido sobre la nada o sobre proyectos que nadie en realidad quiere financiar. Nosotros lo vimos sobre todo en la crisis de 2008, lo que ocurrió en la década previa con el ladrillo español fueron proyectos no sostenidos ni por ahorro ni por unas previsiones de negocio sólidas, sino en una burbuja crediticia que se basaba en expectativas de consumo y de beneficios que no tenían detrás ningún tipo de lógica económica. Y yo creo que eso sí que lo hemos perdido y que los últimos 50 años son una prueba de que no tener esos anclajes, aunque en el corto plazo pueda parecer que nos genera una cierta flexibilidad, nos puede generar muchos peligros en el medio y largo plazo. Eduardo. Sí, más crisis, yo creo que es parte de lo que apuntaba Domingo, que es eso. Al final, un banco invierte a corto, ¿no? Y se financia a largo, y cuando necesita ese dinero no lo tiene. ¿Por qué? Porque lo está financiando proyectos que van a tardar más en producirse porque les dan más rentabilidad. ¿Qué pasaba? Que antes los bancos tenían, como estamos diciendo a lo largo de todo el programa, tenían ese anclaje y decían, no, esto no lo podemos hacer, no tenemos esos tipos de intereses artificiales, podían calcular mejor el tipo de interés, no es como ahora, que es el tipo de interés, les viene por gran parte determinado por el tipo de interés que el Banco Central les presta dinero a los bancos comerciales. Entonces tienen todos esos problemas de cálculo que hasta el banco, ya no digo voy a intentar pintar el banco comercial como el mejor, hasta el banco comercial más benevolente y que lo intente hacer mejor, no puede, porque tiene tanto ruido en las señales que le debe de decir cómo tiene que trabajar bien y cómo debe de producir, que con este dinero que tenemos ahora, con el dinero fiat, le es casi imposible por mucho que lo intente. Además de no hablar ya de los incentivos que sí que tiene y que es normal que caigan, que es pues la mala financiación y financiar proyectos que en su momento no se hubieran financiado. Fíjate, con la pila de millones que le han dado a Pedro Sánchez en Europa, que ahora le digan, no, perdona, es que vamos a volver al patrón oro. Sí, no le sentaría muy bien. Creo que no, porque tantos no le caerían, ya te lo digo yo. Seguro. Y Pedro Sánchez puede respirar tranquilo, porque no vamos a volver al patrón oro. No lo creo, creo. Ay, qué pena para todos los liberales. Haría falta voluntad política y obviamente no la hay. Ningún político va a decir, no, por favor, impídeme gastar. Entonces, la única solución, a lo mejor la tocáis dentro de un par de programas, el último programa sobre esta serie, quizás sea Bitcoin, una solución descentralizada en la que los gobiernos no tengan nada que decir. Ya nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Pues es un invitado que se crece. Sí, no solución. Yo creo que la solución también sería que los votantes, que al final son los que tienen ese dinero que emiten los gobiernos, le exigieran a sus gobiernos que fueran coherentes con las reglas que se han dado. Ya. O sea, yo ahí
más allá de la discusión filosófica sobre si se puede o no se puede volver al patrón oro, lo que sí que es, lo que a mí me parece muy evidente, es que si vamos a vivir en un mundo de moneda fiat, por lo menos esa moneda debería cumplir las propias reglas que los defensores de ese mundo de moneda fiat dicen que tiene que tener. Pero la primera regla es que no hay reglas. No te creas, ¿no? En realidad no es así. Es decir, cuando fundaron, por ejemplo, cuando se creó el Banco Central Europeo, esta discusión, no sobre el patrón oro, pero sí sobre la inestabilidad de una moneda que encima se repartía entre muchos países que no tenían una política fiscal común, surgió y se planteó para evitar los riesgos, muchos de ellos, riesgos morales de gobiernos que se sienten respaldados por una moneda que no tienen que emitir ellos, que es la moneda de un país, pues en este caso un país más poderoso, más rico, más productivo como es Alemania, y que puede hacer que algunos gobiernos accedan a un nivel de financiación más barato del que tendrían si tuvieran que salir ellos a los mercados. Lo que se dijo fue, vamos a poner unas reglas, básicamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que aten a los gobiernos. Vamos a atar al mismo Banco Central Europeo con unos objetivos de inflación bastante estrictos y no ligados al crecimiento económico. En teoría, el Banco Central Europeo nació con unas reglas, tanto para el Banco Central como para los gobiernos, relativamente sólidas. ¿Qué ha ocurrido? Que no se cumple ninguna de esas reglas. Ese es el punto casi que yo más critico muchas veces a los que pues en esta discusión dicen no seas ingenuo, no podemos mirar al siglo XIX, el patrón oro es una reliquia bárbara, como decía Keynes, no, olvídate de eso, ya estamos en un mundo moderno, en el mundo moderno lo que tiene sentido es la moneda fiat. Y yo digo, pero por lo menos entonces cumple las reglas que tú dijiste que ibas a cumplir, y es que no se cumplen, que es imposible, porque eso es la política es el incumplimiento constante de las reglas, pero quizás sea lo que más se pueda alegar frente a esa defensa de un sistema que está teniendo problemas evidentes. Es que son muchas las tentaciones, la manzana es muy grande con el dinero fiat. Yo aquí, Domingo, te voy a decir algo que a lo mejor no estás muy acostumbrado a escuchar, pero creo que estás siendo muy benevolente con los políticos y teniéndolos hasta en alta estima. Qué fuerte. Yo creo que no fue así. Yo creo que ellos ya venían con la idea hecha de casa de que querían introducirse en un patrón fiat. Y luego fueron los que lo justificaron. Luego dijeron, ¿cómo podemos justificar esto? Vamos a inventarnos estas normas, vamos a inventarnos las instrucciones que haga falta para la justificación después del proyecto político. Y una vez hecho eso ya dijeron, pues lo tenemos ahora justificando, y como fue una justificación, pues después del hecho ya pueden hacer lo que quieran con eso. No creo que tengan la intención de mantenerlo, más que nada porque ni les conviene ni les hace falta. Eduardo, estás en mi equipo, que lo sepas. Con estas últimas palabras. Porque no confían en los políticos como tú. Pues Eduardo Blasco, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya te veremos por aquí. Bueno, sí, si Domingo quiere, para hablar del Bitcoin. Sí. Lo que tú digas, Domingo. Bueno, es que del Bitcoin tenemos muchos candidatos, ¿eh? Es que hay muchos amigos que han invertido en Bitcoin y que quieren venir aquí a promocionarlo. Bueno, pues ya te llamaremos, Eduardo. No sé si a promocionarlo, a vender los suyos que tienen. No sé, hay muchos candidatos para hablar del Bitcoin. Hasta aquí hemos llegado, una semana más. Bueno, Domingo, ¿algo que decir? No, que tenemos una lista enorme, pero más que decirla, yo creo que lo más lógico es pondremos una lista enorme de bibliografía en la página del podcast para que todo aquel que quiera profundizar. Sí, Eduardo va a aportar sus libros también. Eduardo se ha traído una lista enorme de libros. Yo tenía por ahí artículos desde Ignacio Moncada, que nos visitó. ¿Sí? Tenía uno sobre el patrón oro, de Daniel Fernández, alguno de Rayo. A mí me gusta mucho, hablando mucho de Bitcoin y el oro, me gusta mucho el libro, ya lo hemos recomendado, se llama El Patrón Bitcoin, porque tiene dos partes, uno de historia monetaria y a mí esa parte me gusta mucho. Luego la parte del Bitcoin no digo que no me guste, pero eso es más para el que esté interesado en ese tema. Para el que esté interesado solo en las cuestiones más genéricas sobre lo que es el dinero, sobre cómo los gobiernos se han metido a bastardearlo, ese término tan mariano. Pues a mí la primera parte de ese libro, el Patrón Bitcoin, quizás es de los libros de divulgación de teoría monetaria que más me han gustado en los últimos años. ¿Tienes Twitter, Eduardo? Sí, tengo Twitter. Pues dilo. Vale, claro. @Eduardo J. Blasco. Vale. Entonces, sale con unos ojos un poco raros, porque parece ser que los que tienen... ¿Perdón? Sí, tengo los ojos azules porque los con láser. Sí, porque los que tienen los Bitcoin parece ser que se diferencian así. Quien no vende es como el reclamo dentro de la comunidad.
A ver si va a ser vampiro, como yo decía, he Una vivido cosa, a otras mí yo el vidas, ha primer día que lo vi conocido le el patrón dije, oro. yo el primer día que lo vi se lo dije, Eduardo, estos ojos, estas luces, bueno, el que tenga curiosidad que lo mire. Y me dijo, no, es que esto, los que tenemos Bitcoin, los holder, yo ya no sé ni cómo lo dicen. ¿Nosotros? Nosotros somos así. Dije, muy bien. Vale, el de Soriano es normal, @ Y Soriano Domingo. salgo yo con una foto tristona, pues esa, la de siempre. @nrichard. Colgaremos este programa en Libertad Digital, en el radio y en todas las plataformas de podcast. Que volvemos muy pronto. Abrazos a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.